Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos a Eudis Girot, quien es director ejecutivo nacional de la Federación de Trabajadores Petroleros, la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, FUTIP. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ¿cuál es la situación de los trabajadores petroleros al día de hoy? ¿Cómo está la situación contractual? ¿Se cumple el contrato? ¿No se cumple? ¿Las condiciones laborales? ¿La seguridad industrial? ¿Cómo está eso? Una situación muy compleja, ¿no? Una situación muy compleja en la cual la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, bueno, hemos venido recorriendo el país. Hemos venido recorriendo el país en una gira que iniciamos hace 2 semanas en el estado Carabobo y que continuamos esta semana en Paraguaná, en el estado Falcón. Vamos a ir al Zulia, a Monaga, a Anzoátegui y a todos los estados petroleros del país, porque hay una necesidad muy sentida de los trabajadores producto de una serie de situaciones que vienen sucediendo en la industria petrolera, que tienen que ver con la parte laboral, con la parte operativa, de seguridad física de instalaciones, pero también de seguridad física de los trabajadores, ¿no? El resguardo de su integridad física. Condiciones y medio ambiente de trabajo. Condiciones y medio ambiente de trabajo, pero condiciones inclusive de asalto de la delincuencia organizada en el interior de la planta. En los campos, sí. En los campos, donde inclusive los asaltan, les disparan y hay compañeros que inclusive han perdido la vida producto de esa situación. ¿Y qué pasa con el Departamento de Seguridad de PDVSA? ¿No tienen vigilancia allí? Bueno, fíjate, a nosotros nos preocupa mucho, sumamente esa situación, porque es una situación extraconvención colectiva que ha desbordado prácticamente hasta la seguridad de Petróleos de Venezuela. Y allí los trabajadores han venido dando una fuerte discusión en función de solicitarle al presidente de la estatal petrolera, Eulogio del Pino, bueno, un derecho de palabra en la junta directiva que permita tocar puntos que están afectando la operatividad de la industria en todos estos temas y que permite entonces construir entre todos un nuevo mecanismo de dirigir la industria petrolera. Nosotros somos de la idea que consideramos que este modelo de dirección de la industria petrolera ya está llegando a su fin y se impone un nuevo modelo de gestión de la industria con participación de los trabajadores, y para ello nosotros lo hemos estado conversando con los trabajadores e inclusive... Bueno, pero yo entiendo que los trabajadores han estado participando porque hay miembros del sindicato y de la federación que están en la directiva de PDVSA. El propio presidente Will Rangel de la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores forma parte de la directiva de PDVSA. Hay una representación allí en la junta directiva con Will Rangel, pero no es suficiente una dirección centralizada porque la industria es muy compleja. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nosotros nos hemos paseado por todo el país presentándole esta propuesta a los trabajadores, un proceso de recolección de firmas que permite en todo caso, como un proceso histórico hecho por primera vez en Petróleos de Venezuela, que la clase obrera, los trabajadores, podamos tener un derecho de palabra en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela para hacer las propuestas necesarias en torno a lo que debe ser la transformación del modelo de convención colectiva, en torno a unos procesos de proyectos en materia de producción que permita hacer mucho más eficiente la industria, y con la producción que Petróleos, de la producción de crudo que tenemos, que anda por el orden de los 2.700.000 barriles, tenemos la capacidad con una cantidad de proyectos que han venido presentando los trabajadores de ser mucho más eficiente la producción. Ahora, los trabajadores que ustedes proponen, o mejor dicho, hay trabajadores formados como para integrar la directiva de PDVSA que tengan capacidad de toma de decisiones de carácter gerencial, por ejemplo, para aumentar la producción si es necesario, diversificar la producción, atender los temas de prevención, por ejemplo, mantenimiento de las plantas, de las refinerías, etcétera. Mira, lo que sí puede estar completamente seguro el pueblo venezolano y el camarada Nicolás Maduro es que en el interior de la industria petrolera los trabajadores están plenamente capacitados para asumir cualquier tarea y cualquier responsabilidad que se les asigne, ¿no? Y si pasa lo que pasó en Guayana, por ejemplo, y que bueno, muchos trabajadores llegaron a asumir responsabilidades allí. Bueno, y fíjate, las empresas están en una situación lamentable que hasta el propio presidente de la República tuvo que designar a Eulogio del Pino para que encabezara allí un plan de reestructuración, de relanzamiento. Bueno, nosotros invitamos al camarada Nicolás Maduro, que entonces esa misma experiencia que se dio en Guayana hace pocos días, donde por medio de la ley habilitante se va a sacar una ley para la gestión socialista de los trabajadores en la dirección de la empresa bajo control obrero, bueno, que entonces esa experiencia se traslade a la industria petrolera, porque los problemas que hay en la industria no es más que la expresión de un modelo gerencial que está llegando a su fin. ¿Y cómo hacer para que una
dirección obrera o una gestión obrera no se traduzca en una caída de la producción, por ejemplo? Bueno, fíjate un ejemplo concreto, ¿no? Nosotros le acabamos de presentar un documento al presidente de la República elaborado por los propios trabajadores sobre 9 líneas estratégicas para recuperar algunas instalaciones de la industria petrolera y para hacer mucho más efectivo la producción de crudo que hoy tenemos. Por ejemplo, nosotros aquí le planteamos al presidente de la República que se intervengan los terminales de embarques y almacenamiento de crudos y productos mediante una comisión presidencial, porque los terminales del país están totalmente colapsados. Asumo esta denuncia con plena responsabilidad. Por ejemplo, el terminal de almacenamiento y embarque José Antonio Anzoátegui en el estado de Anzoátegui y en el terminal de Guaraguao, en Puerto La Cruz, por donde se exporta, Vladimir, el 80% de la producción de crudo del país. ¿Qué pasa allí? Y en el terminal de almacenamiento y embarque José Antonio Anzoátegui, cuando tú produces petróleo tienes que meterlo en un tanque, dejarlo sedimentar durante unas 8 horas, entonces para separarle el agua al petróleo, para vender un petróleo, bueno, con las especificaciones técnicas de nuestros compradores de petróleo a nivel internacional para garantizar su calidad. Y esa agua va a una planta de tratamiento, que es la planta de tratamiento de fluentes líquidos, pero esa planta tiene 7 años que no funciona. Y en los actuales momentos nosotros estamos vendiendo petróleo con una alta cantidad de agua, aproximadamente un 8% de agua cuando lo permitido es un 1%, y eso por supuesto le quita la calidad del crudo y por supuesto tumba el precio del petróleo. Y ahí ese planteamiento ha sido consecuente. Y el gerente de ese terminal, el señor Jesús Osorio, al cual nosotros nos hemos reunido, le hemos hecho los planteamientos, porque solamente con recuperar esa planta, Vladimir, que es una pequeña inversión que se tiene que hacer, entonces con la misma cantidad de petróleo que tenemos hoy, estaríamos recuperando un 22% de petróleo, que eso se transforma en un 22% de ingreso de divisas al país. Esa situación... Ahora, ¿y no estaba presupuestada la reparación de esa planta? Bueno, fíjate, el diagnóstico está totalmente hecho por los trabajadores y las recomendaciones para hacerlo, pero los procesos de inversión no se han realizado. Las bombas dañadas, el proceso de las aguas agrias totalmente destruidas, y mucho más allá de la convención colectiva, los trabajadores hoy que estamos ahí, que son los obreros, los mecánicos, los instrumentistas, los trabajadores de la consola, bueno, vemos con suma preocupación cómo no se toma una medida de recuperación de un terminal como este, que es uno de los terminales más importantes de Latinoamérica. Y esta situación se repite, por ejemplo, en el terminal marino de Guaraguao, donde el 92% de los tanques de almacenamiento de crudos y productos están descalibrados, están deformados, entonces no tenemos a ciencia cierta la certeza de la cantidad de crudo que nosotros estamos vendiendo. Entonces, esto es sumamente grave. Yo asumo la responsabilidad y le hago un llamado al presidente de la República que mediante una comisión presidencial, como fue planteada en este documento, se instalen esos 2 terminales, se haga el diagnóstico correspondiente, se hagan las inversiones, porque nada más y nada menos por ahí es por donde sale la producción de crudo y le entran los ingresos en divisa que la patria necesita para su desarrollo. ¿Qué cambios se han producido, Eudis, entre la gestión de Eulogio del Pino y la de Rafael Ramírez? ¿Qué cambios notorios o es lo mismo? Bueno, fíjate, Petróleo de Venezuela se maneja sobre la base de normas y procedimientos, ¿no? Y nosotros podemos asumir con responsabilidad que lo que ha habido es un cambio de gerentes dentro de la industria petrolera. Y nosotros queremos ir mucho más allá. Nosotros creemos que es necesario construir instancias en las áreas que permita que los trabajadores, la clase obrera, que nosotros asumimos y lo decimos con responsabilidad al país, la clase obrera en PDVSA no es una amenaza, es la esperanza para salvar a Petróleos Venezuela. Y ese debate que está ahí no solamente en el área operativa, Vladimir, sino que nosotros le hemos venido entregando a los trabajadores este documento que está aquí, producto de una cantidad de flexibilización de los beneficios laborales de los trabajadores, bueno, establecido en nuestra convención colectiva, y que lamentablemente se han tomado decisiones por los sectores gerenciales que vienen desarrollando prácticas antiobreras de persecución, hostigamiento, maltrato y represión contra nuestros trabajadores, que se han atrevido a organizarse entonces para defender sus derechos. Y nos referimos específicamente que en la última convención colectiva 2013-2015 se hicieron acuerdos que desmejoran los beneficios de los trabajadores,
trabajadores. Bueno, afectando inclusive las disposiciones constitucionales establecidas en el artículo 89 de nuestra Carta Magna, referida a la intangibilidad y progresividad de los derechos. Y lo paso a explicar. Fíjate, esta cláusula establecida en la cláusula 34 de nuestra Convención Colectiva, establecida que los trabajadores recibirían un aumento de salario todos los años y que ese aumento de salario tendría impacto en todos los conceptos salariales y que se le iba a otorgar a los trabajadores producto de la prelación de los años de servicio que tuviera. No se le está otorgando. No se le ha otorgado. Además de que no se ha otorgado, Vladimir, desde el año 2010, que hay un acumulado de 5 años de pasivos laborales, el gerente corporativo de Relaciones Laborales, José Gregorio Villarruel, junto con Will Rangel, presidente de la Federación, presidente de la Central y miembro de la Junta Directiva de PDVSA, acordaron que ahora se otorga de cada 3 años. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al retorno vamos a seguir conversando sobre la situación de la industria con Eudis Girot, quien es director ejecutivo nacional de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Ya veremos.